Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a aprender el día de hoy y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, recordatorio. Apocalipsis 3:21, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hay personas que dicen que todos los cristianos van a tener la misma posesión en el reino milenario, que no hay necesidad de hacer esto porque todo viene por la gracia, pero en realidad, ¿verdad? No saben lo que están hablando, porque fíjense lo que le costó al Señor Jesucristo ir a la cruz. Eso fue una obra completa y total que Él tuvo que hacer, y Él sienta para nosotros el patrón de comportamiento para que nosotros logremos el objetivo. O sea que básicamente sí es meritorio el hecho de que tú vas a hacer las obras de bien divino, porque las conoces, porque te dedicaste a Él, porque fuiste fiel, y por eso puedes hacerlo. Bueno, entonces ahora veamos pues estos eventos. Terminamos la clase pasada pues con el asunto de presentar ese intervalo de 75 días entre el regreso literal del Señor Jesucristo y el inicio del reino milenario. Y aquí tengo en la pantalla los siguientes 8 puntos. Primero, la limpieza, ya hemos visto los primeros 5. La limpieza de la abominación de la desolación en el templo. Segundo, el anticristo se le resucita para ser juzgado con el falso profeta, y ambos son condenados al lago de fuego. Tercero, el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. Cuarto, Satanás es apresado, amarrado y lanzado al abismo, donde queda preso por 1000 años. Quinto, habrá el juicio de las naciones gentiles que todavía viven. Esta es la separación de las ovejas y de los cabritos, cosa que vamos a estudiar hoy. Sexto, viene la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, después la resurrección de los mártires del periodo de la tribulación, y finalmente la fiesta de las bodas del Cordero. Todo esto ocurre en este intervalo de 75 días, antes de que el gobierno milenario se ponga en marcha. Entonces, igual que aquellos que toman la marca de las bestias, estos van a entender perfectamente bien lo que están haciendo. O sea, las personas que le dicen sí al sistema cósmico de Satanás saben lo que están haciendo, no es algo accidental. Cuando ellos toman la marca de la bestia, saben exactamente lo que están haciendo, y eso tiene que ver con un juramento de alianza con la bestia. Eso, claro está, para ellos es una ganancia terrenal tremenda, porque ahora ellos entran en el círculo de los gobernantes, de las personas que tienen las riendas, y van a poder comer, van a poder recibir comida pues a través del sistema que va a ser establecido en aquella época. Entonces va a haber un medio ambiente diferente, y el tema va a ser muy claro pues para todas las personas que están ahí. Y ahora lo que quiero hacer es ir a este intervalo que ya les presenté. Es lo mismo que les puse en pero ya hemos visto que en el interludio de estos días hemos pasado por la limpieza de la abominación de la desolación, en este periodo de tiempo que vemos demarcado aquí en la pantalla. El anticristo se le resucita para ser juzgado con el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego, y Satanás es apresado y amarrado y lanzado al abismo, donde pasa por 1000 años. Entonces ahora estamos viendo la separación de las ovejas y los cabritos. Veamos a Mateo entonces, Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final del periodo de la tribulación, para enderezar todas las cosas, y todos los ángeles con él. Ya vemos que no solamente viene con la iglesia montados en caballo blanco, sino también viene con los ángeles de él. Y en esta porción de aquí les quiero explicar un par de cosas que son muy interesantes. El Hijo del Hombre es un título dado al Mesías en Daniel capítulo 7. Y aquí Jesucristo conecta directamente a su segunda venida con Daniel capítulo 7, que habla acerca de su venida de Cristo, pues aquí en la tierra. Y que aquí en este momento ha recibido el reino. Es en estos momentos, en la segunda venida, después de la derrota del anticristo, que él recibe el reino. Y solo cuando regrese por segunda vez es que se va a sentar pues en el trono de su gloria. Y eso es muy importante. Porque aquí dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a uno de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Entonces aquí vemos esta separación. Aquí, en estos momentos, pues,
no está en su trono, pero cuando venga va a hacer esto. Y vamos a ver cómo lo dice la Escritura, que para nosotros nos deja saber claramente que esto es específicamente lo que está pasando. Comenzando con el versículo 3, 21 de Apocalipsis, vemos que al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, ¿verdad? Él está sentado a la diestra del Padre, no tiene su propio trono, pero cuando Él regrese, entonces es cuando nos deja sentar a nosotros en su trono. Este es el versículo que yo les pongo siempre para recordarles que tenemos cosas extraordinarias en el Señor. Entonces, al igual que David en el Antiguo Testamento, cuando estaba en el desierto, él ya había sido ungido para ser rey, pero todavía no había sido coronado. Y por eso todavía no tenía la autoridad del rey. Era un rey en espera. Entonces, en esos momentos no estamos en ninguna forma del reino de Cristo. Hay personas que hay teologías, por la teología del pacto, la iglesia también de Roma, dice que esto no va a existir, ese milenio no existe, que ya nosotros estamos en ese periodo de tiempo. Y que claro está, es la teología de reemplazo en que ellos son el verdadero Israel. Pero eso es lejano de la realidad. En estos momentos no estamos en ninguna forma del reino de Cristo, ya sea davídico, mesiánico, porque Jesucristo no está sentado en su trono en el cielo. Y esto sucedería si Él estuviera sentado en su trono, pero Él no está sentado en su trono. Él va a estar sentado en su trono cuando regrese por segunda vez. Entonces lo que va a ocurrir cuando el Padre le dé el trono es que el Padre también le va a delegar a Él el juicio. El juicio de las naciones va a ser delegado al Señor Jesucristo, y aquí nosotros lo podemos ver en Mateo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, en el versículo 32, y separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces ahí tienen que el juicio le es otorgado al Hijo en todo, y el Hijo tiene potestad otorgada por el Padre para hacerlo. Las ovejas representan a los creyentes y los cabritos representan a los incrédulos. Y es algo muy interesante porque siendo estos animales muy similares en su contextura, ¿verdad? Son completamente diferentes en su comportamiento. La ovejita es pasiva, tranquila, pero el cabrito es loco. El cabrito hace lo que le da, no entiende. El cabrito se mete en cosas que tú le dices no, y él no entiende lo que es no. Se mete donde le da la gana, causa problemas de todo tipo, se come las flores que sirven, se come los vegetales que sirven. Bueno, se monta arriba de los caballos, hacen desastres los cabritos. Si tienes carro, se montan arriba de tu carro. O sea, ellos no entienden, hacen lo que le da la gana y no tienen rienda, pues. Entonces, en Mateo 25:33 nos dice lo siguiente: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjense que es interesante que nuestro Señor dice que los buenos van a estar a la derecha y los malos a la izquierda. Están los derechistas y los izquierdistas. Okay. Interesante. Para mí es interesante porque nos dejan saber pues cómo ve Él estas cosas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Aquí nos deja saber que esto ha sido programado desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía las decisiones que las personas iban a tomar, y Él sabía que esto iba a llegar a esta conclusión, y Él sabía que estas personas iban a ser bendecidas por su Padre. Él nos hizo de antemano, Él sabe todas las decisiones que tomamos nosotros, y Él sabe todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros, basados en nuestras decisiones. Ahora, nosotros no somos perfectos. Nosotros hacemos una cantidad de cosas que a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios me vea a mí y me tenga como me tiene? ¿Por qué? Porque nosotros somos tremendos. Nosotros se nos mete una cosa en la cabeza y ahí, hombre, parecemos como los de Galicia. Vamos a romper la puerta con la cabeza, ¿verdad? Y darle trancazo porque yo la rompo, aunque me rompa el coco. Y así, no sé si ustedes han visto esa festividad que hacen en Pamplona, que los negocios tienen estas cortinas de hierro que bajan, ¿verdad? Sí las han visto, en México existe, aquí también existe. Esas cortinas de hierro y las trancan con candado abajo, para que no les rompa la vitrina o algo así. Bueno, pues estos cabezudos corren contra la pared y se tiran de cabeza. ¡Pah! Imagínate cuántos dolores de cabeza y cuántas roturas de cabeza para derribar esa pared. O sea, yo les digo, bueno, ¿qué le pasa a esta gente? Pues esa es la naturaleza pecaminosa humana, que somos igualitos a ellos. No hay diferencia, porque nosotros somos cabezudos y queremos entrar, no importa lo que nos cueste, y ya lo hacemos y tienes que pagar. ¿Por qué? Eso se paga. Entonces, pues ya sabes. Dice, los de Galicia se la llevan, porque hay que dar cabezazos hasta que lleguemos. Pero eso te cuesta todo, pues. Entonces,
Aquí vemos pues, pondrá el rey, dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado por ustedes. Ahora, en estos momentos es que los creyentes de la tribulación reciben el reino. ¿Okay? En este momento, después de la evaluación que reciben. Y este es un juicio básicamente que él hace con ellos y los deja entrar. Esta frase recuerda porque más adelante en 1 Corintios 6 y en Gálatas 5 tenemos estos pasajes que mencionan ciertos pecados. Y que aquellos que cometen estos pecados no van a heredar el reino. Cuando ustedes leen esto, pues van a confundirse con el asunto. Porque lo que está diciendo es que no van a heredar el reino de Dios, van a perder su herencia. Si tú estás metido en las cosas del mundo, vas a perder su herencia. Pero muchas personas ven esto, en esos pasajes pues se menciona este asunto que les acabo de decir, que dice que no van a heredar el reino de Dios. Heredar el reino es una cosa, y entrar al cielo es otra. ¿Sí me explico? La entrada al reino de Dios es diferente. La entrada al reino de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero aquí lo que está diciendo es que las personas no van a heredar, porque pierden. Entonces, entrar al reino no es lo mismo que entrar al cielo. Entrar al cielo tiene que ver con recibir la entrada en el reino milenario, aquí en la tierra, y después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús les dice, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, y aquí se está dirigiendo a los sobrevivientes gentiles de la tribulación. Es un periodo específico, y estos son los que entran al reino milenario con cuerpos mortales. Estos son los que van a poblar entonces el milenio. Entran con sus naturalezas pecaminosas y estos se pueden casar, pueden tener hijos y sus hijos van a nacer con naturaleza pecaminosa porque tienen padre humano y se van a multiplicar por muchas generaciones porque son 1000 años y durante el reino milenario son mortales y al fin del reino milenario van a haber un gran número de gentiles mortales con la naturaleza pecaminosa que nunca creyeron en el Señor Jesucristo, a pesar de que las condiciones eran perfectas, porque las condiciones que se encuentran en el reino milenario son perfectas, con la excepción de que todavía existe la naturaleza pecaminosa. O sea que Satanás no va a estar metiendo la cuchara, haciendo sus filosofías, haciendo las cosas que él hace, pero con la naturaleza pecaminosa y el mundo es suficiente para que las personas se viertan en contra de Dios. Entonces, como su Salvador, no lo aceptan a pesar de que Él está física y presente pues, con ellos en el transcurso del milenio. Entonces, ¿qué es lo que nos deja saber esto? Es algo muy interesante porque no tiene nada que ver con la evidencia, tiene todo que ver con la abolición o el libre albedrío de las personas. El libre albedrío de las personas es el que decide. De todas maneras, estos gentiles salvos son los que entran al reino, a vivir en el reino y a poblar. Entran tanto los gentiles como los judíos, los dos. Entonces, en el versículo 35, vemos cuáles eran las cualificaciones para entrar, o las calificaciones. Y de paso, pues a las personas se confunden mucho con estos versículos. Y les voy a decir el por qué. Y es interesante verlo de la manera correcta. Especialmente los políticos utilizan mucho esto para prescribir el estado del bienestar social o lo que la nación debería hacer para mantener a los oprimidos, a los pobres. Ahora, las Escrituras hablan de este asunto y de aquellos que no pueden mantenerse a sí mismos. Claro está, sí lo dice, pero está hablando de las viudas, de los huérfanos, de esa cultura, que no podían, pues era una sociedad que era agricultural, tenías que tener hombres para hacer la labor, la mujer solamente hacía la labor de la casa porque era dificilísimo. No era creer que la mujer, la mujer se queda en la casa, se queda en la casa. Ya saben lo que tenía que hacer para cocinar, traer agua, tenía que ir al río, cargar con el agua. Si quería pollo esa noche, tenía que matar a la gallina, cortarle el pescuezo, meter la leña primero que todo para calentar, ¿okay? Para calentar el agua para desplumar a la gallina. ¿Okay? Después tenía que cortar la gallina, quitarle las vísceras, o sea, si quería camarones, olvídate, tenía que ir a pescar. No, o sea que no podía, si el marido le pedía cosas especiales, tenía que traerlo él mismo porque ella no iba a hacer nada de eso, porque era imposible, pues. Entonces, las Escrituras hablan de este asunto, de que era muy difícil para ella. Y de aquellos que no pueden mantenerse a sí mismos, pues eran de los que se hablaba. Pero esto no está hablando de darle de comer a los pobres en este versículo. Esto está hablando de la protección de los judíos que están siendo perseguidos durante el transcurso de la tribulación. Entonces, ¿cuáles son las cualificaciones para la entrada al reino de Dios? Primero, vemos en Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Fíjense que aquí
Debido a que son creyentes, pues ellos entendían el verdadero tema durante el periodo de la tribulación. Una de las cosas que ustedes se han dado cuenta aquí es que el mismo Señor Jesucristo se utiliza a sí mismo como la personificación de su pueblo Israel. Él mismo. En este periodo de tiempo va a haber una persecución tétrica a los judíos. ¿Okay? Entonces, las personas que a estas personas le daban guarida, le daban de comer, las ayudaban, van a recibir estas galardones del Señor. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Entonces, estas personas, como conocen el tema, pues se disponen a ayudar a los judíos que eran perseguidos. Ellos cabían ya. Estas personas van a saber cuál es el tema, van a saber la exactitud. Así como lo explicamos en esta iglesia, que aquí hay un sistema cósmico que se llama las Naciones Unidas que persigue. Va a perseguir al judío, en este momento lo tiene bien porque no le conviene hacerlo, pero más adelante lo va a hacer, porque esa es promulgada por el sistema cósmico de Satanás. Pero por ahora pues se utiliza todo lo que puede utilizar. Pero cuando se le acabe el tiempo a Satanás y entre su desesperación, ya el sistema va a estar organizado y va a tener pues estos políticos mundiales que están gobernando, y arriba de ellos va a estar el anticristo y el falso profeta, que son los que buscan la aniquilación del judío. Lo mismo pasó con Hitler. Hitler estaba poseído por un demonio. La obsesión de él era acabar con los judíos. Esa es su obsesión. O sea, subiste al gobierno para matar a los judíos, pero esa era la obsesión que tenía porque era satánico. Estaba buscando la aniquilación de los judíos. Entonces, los creyentes van a proteger a los judíos de esa época al finalizar. Ya esto es casi finalizando el periodo de la tribulación, porque recuérdense que el anticristo, cuando pone su estatua en el lugar santísimo, es que se desata una tremenda persecución al judío. Y claro está, ellos lo van a proteger durante ese transcurso de tiempo que es la finalización. Y a esta persona se le conocen como los justos entre los gentiles. Y este era un término para describir a los gentiles también de la Segunda Guerra Mundial, que protegieron a los judíos durante el Holocausto. Una película de un señor que hacía armamento para el gobierno alemán, pero lo que hacía él era que él rescataba a los judíos, a los hombres y a las mujeres, y los metía en su fábrica, bajo su protección, porque eran personas vitales para que ellos pudieran hacer el armamento que se necesitaba para que ellos ganaran la guerra. Y de esa manera entraba a los lugares donde estaban a estos campos de concentración y ahora sacaba a los familiares de los que estaban trabajando con él. Salvó como 450 familias este hombre. Y lo que dijo al final, porque a este hombre fue uno de los justos, gentiles justos que salvaron tantas vidas judías, y al final lo que dijo, que lo único que le daba lástima era que no hubiera tenido más capital y más dinero para salvar más judíos. ¿Okay? Porque él sabía el tema, conocía el tema perfectamente bien. Entonces, el asunto es que ese término es el que se utiliza para las personas que son las personas que salvaron a los judíos en ese periodo de tiempo. Son los justos de entre los gentiles. Los justos de entre los gentiles. Y esto va a ser muy fácil. Si tú conoces a Dios y tú sabes de qué se trata, pues tú lo vas a hacer con mucho cariño. Ahora, el problema es que durante el periodo de la tribulación nosotros no vamos a estar aquí, y las personas que llegan al Señor tienen que crecer muy rápidamente para entender el tema perfectamente bien. Ahora, una de las cosas interesantes, fíjense ustedes, es que esto, por ejemplo, que nosotros estamos grabando y que se pone en el Ministerio Bíblico, es algo que las personas van a ver, a lo mejor una o dos personas que escuchan la información y saben de qué se trata. Porque no en todos lados se utiliza, no en todos lados se oye. Entonces, aquí vemos que es algo muy, pero muy interesante. Después dice el Señor: estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Esto no está hablando de lo que se hace el día de hoy, porque esto es específicamente diseñado para el periodo de la tribulación con el pueblo judío que está siendo perseguido. ¿Okay? Recuérdense que este es el libro de Mateo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando con los suyos, con los judíos, explicándoles a ellos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, no está hablando acerca de un ministerio de la prisión. No quiere decir que un ministerio de la prisión sea malo. Es bueno tener un ministerio de la prisión, tener un ministerio para las personas válidas en los hospitales, etcétera. Es bueno. Pero aquí no está hablando de eso. En este caso está hablando de lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación al finalizarla. Entonces, no está hablando de dar ropa a los pobres. Está hablando de algo específico, de cuidar de los judíos durante este tiempo tan difícil y macabro de los últimos tiempos de la tribulación. Entonces, el próximo intercambio de esta conversación la podemos ver claramente que se refiere a este tiempo. Entonces, en Mateo 25:37 dice: entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y después en el 38 dice:
¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? Que le hacen esa pregunta al Señor Jesucristo. Y en el 39 dice, ¿y cuándo te vimos enfermo en la cárcel te vimos ahí? En el versículo 40, miren, y se lo subrayé. Respondió el rey. ¿Quién es el rey? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que está hablando. Y Él es el que está respondiendo como rey. Es aquí donde ya Él tiene el reino. ¿Okay? O sea, Él llegó para recibir el reino y Él es el rey. Y Él les está diciendo a ellos, en verdad les digo, en cuanto lo hicieron por uno de estos hermanos míos, esa palabra hermanos míos en Mateo la utiliza solamente para los judíos. Aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. O sea, ustedes salvaguardaron a mis hermanos. Le dicen mis hermanos míos. Entonces aquí no está hablando de todos los seres humanos, como comprenderán. Eso solamente lo pueden entender de esta manera si ustedes creen en la mentira del liberalismo y del movimiento que dice que Dios es el padre de toda la raza humana. Es un movimiento que se efectúa en el siglo XIX. Ese concepto salió de la teología liberal protestante del siglo XIX. Se trata de la paternidad universal de Dios, que dice que todos los seres humanos son automáticamente hijos de Dios porque nacieron en la raza humana. ¿Okay? Pero la consecuencia que tiene ese punto de vista es que, y es la consecuencia lógica, es que esa manera de pensar permite que todos los seres humanos vayan al cielo. Ya son hijos de Dios, van al cielo, ¿verdad? Y que no tienen la necesidad de creer en el Señor Jesucristo para su salvación, porque ya son hijos de Dios. Nosotros sabemos que todas las criaturas que ha hecho la mano de Dios son criaturas humanas que para llegar a ser hijos de Dios tienen que creer en el Señor Jesucristo y nacer espiritualmente de Dios. Esos son los hijos de Dios. Entonces Él está hablando aquí de sus hermanos creyentes judíos y está diciendo, estos son, recuérdense que ya para al final del periodo de la tribulación, estos judíos ya han creído en el Señor Jesucristo. Y ellos saben que Jesucristo es el Mesías, ¿okay? Y los van a perseguir para matarlos porque Satanás no quiere rastro de los judíos acabándole su tiempo porque es la única alternativa que él tiene en su desesperación. Lo único que le queda es destruir a los judíos. Pero eso no lo va a lograr porque la promesa divina permanece y lo que va a ocurrir en el transcurso del milenio va a ser extraordinario. El gobierno mundial está en Jerusalén. Del mundo entero yace en Jerusalén. Entonces, ese concepto salió de esa teología liberal y no hay que seguir eso porque es dañina, pues. Jesús nunca utilizó esta palabra de esa manera. ¿Okay? A los fariseos les decía que ellos eran de su padre el diablo. ¿Cómo va a ser tu padre el diablo y de Dios? ¿Me explico? Hasta que la persona sea salva, regenerada o sea nacida de nuevo, todos nosotros éramos de nuestro padre el diablo. Fíjense que es al revés. Pero ahora estamos en la familia real de Dios porque creímos y confiamos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, el Mesías. Yeshua HaMashiach, el Mesías Salvador que viene de David, el hijo mayor de David. Entonces, cuando el rey dice, en cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, tenemos que estudiar esa terminología en el contexto de Mateo, porque en Mateo es que está utilizándolo y ahí siempre se refiere a los judíos, no hay excepciones. Entonces, siempre no se refiere a todos los seres humanos, son los judíos a los cuales él está relacionado como miembros de la tribu de Judá mismo, porque él es judío por nacimiento de la tribu de Judá. Y después tenemos en el versículo 41, en Mateo, que dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, a estos que son los que persiguieron a los judíos, los que estuvieron con la marca de la bestia, con las personas que no quisieron hacer caso al amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos rechazaron el amor. Ellos escogieron a Satanás. Ustedes lo pueden ver. Ellos escogieron el sistema cósmico. Entonces Dios permite que ellos, en el uso de su libre albedrío, sigan en el sistema cósmico. Ahora van a ir ¿a dónde? A donde Dios preparó las cosas para el diablo, que es su líder, y ellos también van a ir a él porque ellos lo escogieron. Es escogencia propia. Y ya nos hemos dado cuenta que en el transcurso de la tribulación el evangelismo va a ser potente. Por todos lados va a estar el evangelismo. A pesar de ser una situación muy difícil, pues el evangelio se va a dar. Y yo creo que es precisamente por la enorme dificultad que existe que las personas van a creer. Porque son periodos muy difíciles. Entonces, claramente, todo esto ocurre al final del periodo de la tribulación, como lo pueden ver. Y ahora se dirige pues a los sobrevivientes incrédulos gentiles, y ellos mismos, al igual que el anticristo,
y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Ese es su juicio. Ese es el juicio que tiene. Estos no van a ir al gran trono blanco. Este es el juicio que ya Dios les ha dado a ellos en esta venida. Entonces, este es el juicio que Dios les hace. Son enviados al lago de fuego que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Son los ángeles caídos que siguieron a Satanás. O sea que el lago de fuego ya existe, simplemente que está esperando para recibir a estos incrédulos para llenarse, básicamente. Este lago de fuego es cuando Satanás y su organización sea echada allá, y todos los que están esperando también van a ir a ese lugar. Entonces, el hecho de que en estos momentos está vacío nos permite hacer la pregunta de por qué no han enviado sus ángeles ahí todavía. La podemos contestar dentro del contexto del papel que juega la historia humana. Es el juicio de apelación. No lo puede enviar hasta que ellos presenten todo su caso. Y eso es lo que tenemos, pues. La historia humana fue diseñada para permitirle a Satanás el juicio de apelación. Simplemente. Y Dios sabe todo el resultado ya, por eso en su omnisciencia sabe todo el resultado, pero el ser humano no lo sabe y tiene que creer o no creer. Si crees, pues bien está. Si no crees, entonces te vas a llegar a un gran chasco. Entonces lo hace para demostrar la gracia de Dios en la historia humana y del amor de Dios por sus criaturas. Y que ninguna criatura puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Ninguna criatura puede hacer lo que Dios puede hacer. Satanás pensó que él podía hacer lo que podía hacer su creador, pero nadie lo puede hacer. Y ninguno de nosotros podemos estar o tener una vida separada de Dios y que nos vaya bien. Podemos tener éxito de una forma excéntrica en un lado, pero por otro lado se destruye todo. Si estamos centrados con la palabra de Dios, todo a la misma vez tiene esta bendición divina. Y esa bendición divina es la que buscamos nosotros. No tenemos que hacer mucho, simplemente hacer caso al Todopoderoso. Él nos ama, Él tiene el plan para nuestra vida. Simplemente hazle caso al Señor, sigue sus estatutos y de esa manera tú vas a ser bendecido. Ahora, si tú quieres inventar un plan nuevo, esa es otra cosa. Ahora estás alineándote porque el sistema cósmico. Porque Dios como creador tiene la respuesta de todas las cosas. Él sabe lo que va a pasar mañana, nosotros no sabemos. Él te salvaguarda y te protege. Ya Él supo de nosotros en la eternidad pasada. Ya hizo el plan para nosotros, basados en nuestras decisiones. O sea que las bendiciones que vienen a nosotros son enormes, pero hacemos caso al Señor. Ahora, el asunto de Satanás, y hay que recordarse que esto es lo que Satanás aseveraba, es que él podía gobernar el universo y él quería ser como Dios, que podía gobernar toda la creación, y lo que Dios está enseñando es que él no puede hacer eso. Ningún ser creado lo puede hacer. Se requiere omnisciencia. Y Satanás, por más brillante que sea, no tiene omnisciencia ni tiene el poder para mantener las cosas unidas. El universo se desataría si no lo une Dios. Y Dios une las cosas con amor. O sea que cuando cualquier criatura actúa independientemente de Dios, que es el creador, entonces crea una cantidad de consecuencias involuntarias y no esperadas que son detrimentales y van en contra del individuo. Porque tú no puedes ver más allá de tu nariz. Si tienes una composición de millones de variables, porque este es el ser humano pensando que la puede hacer sin Dios, y se los voy a poner aquí en términos matemáticos. Aquí tienes 10 al poder de 9 por 10 al poder de 12. Eso significa 10 seguido por 9 ceros y 10 seguido por 12 ceros. Ahora multiplica esto por esto y estas son las variables. Las variables son muy, pero muy grandes. Entonces tú vas a decir que tú puedes ver todas las variables que existen cuando tomas una decisión por tu propia cuenta para gobernar. ¿Cuáles son las oportunidades que salgas victorioso antes de que eso se derrumbe? 0.com. ¿Okay? Cero. Son muy lejanas. Dios sabe todas las permutaciones y todas las conmutaciones de todo lo que Él hace. Satanás, por más brillante que sea, no puede hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, Dios es omnisciente, sabe todas las cosas simultáneamente. Cuando toma una decisión, Él ya sabe todas las variables, Él sabe todo lo que va a suceder. Él incluye todas las decisiones de todos los seres humanos. Para llegarte a decir que a la final de la historia va a suceder esto, porque Él ya supo lo que iba a pasar. Él ha tomado no esto, ha tomado mucho más que esto, y todas las variables las ha unido, como solamente Dios lo puede hacer. Satanás no puede hacer eso porque es una criatura que, por más inteligente que sea, no puede llegar a esta capacidad. Sí tenemos estas computadoras que hacen 170 trillones de cálculos por segundo. Ahora, ¿cuánto tiempo te demoras en poner todas las variables dentro de esa computadora? No alcanzas, el tiempo no alcanza, estamos hablando de billones y billones y billones de años. No vas a estar aquí para poner todas las variables. Y ya cuando las pones, ya esas variables cambiaron, porque se llaman variables.
¿Sí me explico? O sea, mientras más te pones a pensar en el asunto, más lejano y distante se ve. Pero si tú dices, bueno, yo confío en mi Señor que me ama porque soy su hijo y me ama, y yo lo amo a Él y Él me ama, Él quiere lo mejor para mí, ¿qué tengo que hacer? Hacer caso a mi Padre y ya está, se acabó el problema. Que Él diga lo que tengo que hacer y yo lo hago, ya está, así de simple. Entonces, ¿y qué es lo que te está diciendo? Que hagas algo que va en contra de tu persona. No, Él está diciendo, todo lo que Él hace para ti es para tu bien, porque te ama, para que te vaya bien. Hazme caso, yo te voy a bendecir, yo soy tu Señor y tu Dios, tu Creador. ¿Okay? Entonces, con eso nosotros podemos caminar de la manera correcta. Pero si nosotros queremos tomar la rienda de todas las cosas, sin Dios, el asunto es sin Dios, porque Dios te da una amplia cantidad de escogencias. ¿Okay? Él te las pone para que tú escojas. ¿Okay? Cada vez que caminas, entras y hay 200 escogencias más. Y tú escoges, pero si escoges basado en la palabra de Dios, te va bien. ¿Okay? Él ve todas las cosas, ya la matemática, los cálculos ya han sido hechos, él sabe hacia dónde se dirige todo esto. Entonces, eso lo tenemos que saber nosotros y que Él está pensando en nosotros individualmente. El Todopoderoso piensa en nosotros individualmente. O sea, Él tiene una relación con nosotros individual y lo que hay que desarrollar es la relación que tenemos nosotros con Él. Porque Él la relación con nosotros la tiene, ya nos conoce perfectamente bien. Entonces, es algo maravilloso y claro, sobrepasa el entendimiento humano porque es tan grande que no lo podemos entender, pero Él es el Todopoderoso, el Dios del universo, el omnisciente, el omnipresente que tiene todo el poder del mundo para hacer todas las cosas que Él desee dentro de su plan, utilizando sus atributos, los cuales Él no puede irse en contra de ningún atributo y uno de esos atributos es amor, nos ama. ¿Okay? Entonces, el asunto es que si nosotros lo hacemos por nuestra propia cuenta, creamos una cantidad de consecuencias involuntarias y no esperadas que van en contra y son contraproducentes para nosotros. Miren, les voy a decir en qué se resume. Cuando el hombre toma decisiones sin Dios, no construye, no une, sino destruye. Todas las decisiones que nosotros tomamos sin Dios, destruyen. El pegamento más fuerte del universo es el amor. El amor, genuino amor, el que nosotros aprendemos con Él. Ese todo lo soporta y todo lo aguanta. Cuando sales del plan de Dios, comienzas a despegar relaciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que hoy en día es muy importante porque se ve por todos lados debido a que el Internet trae imágenes a la casa. Por ejemplo, estaba hablando de pornografía específicamente. El hombre se puede meter en la pornografía porque lo atrae, ver esas imágenes lo atrae. Pero lo que pasa con el hombre es que después esas imágenes poco a poco le van a parecer normales y va a querer experimentar lo que está viendo con su ser amado. Entonces ya no es amor, ahora es uso. Y esa persona quizás lo haga por el momento, pero después va a sentir un fuerte rechazo. Porque el alma de la mujer está hecha para responder al hombre. Pero si se ve usada, entonces comienza a despegarse, se comienza a despegar. El hombre comienza a perder su autoridad. Poco a poco, lo hace muy poquito, pero cuando menos te das cuenta es así, wow, ¿qué hiciste? Seguiste tu plan en vez del plan de Dios. Si haces las cosas de acuerdo al plan de Dios, entonces lo que vas a lograr es que ese amor llega a una expresión espectacular, pero va creciendo lentamente cuando es genuino, ¿verdad? Cuando se utiliza bajo el concepto divino ¿de qué? Del matrimonio. El matrimonio quiere decir 2 personas, no 2 personas más 3 personas del Internet. ¿Me explico? Son 2 personas nada más y ahí no entra más nadie. Y esas 2 personas se van penetrando la una con la otra y forman un idilio, un verdadero idilio. O sea, y también hacen un testimonio corporativo en frente del tribunal de Cristo. O sea que es algo espectacular. Ahora, la naturaleza pecaminosa, que es el galleguismo y el galiciano que se mete la cabeza contra la pared porque la va a tumbar, pues se hace daño. Todo lo que Dios hace lo hace en amor y une, todo lo que Satanás hace lo hace en odio y destruye. Él utiliza el mundo con lo que tiene el mundo, yo se los he puesto aquí varias veces, la naturaleza pecaminosa humana y Satanás y su organización con lo que ofrece. Todo lo que él puede utilizar del mundo, él lo utiliza en contra de ti, porque su política es robar, matar y destruir, y eso no lo puedes cambiar, punto. No lo puedes cambiar. Si te quieres meter, métete, pero ya sabes lo que te va a pasar. O sea, la garantía absoluta, como la ley de la gravedad dice que si tú te tiras de aquí arriba, cuando llegues aquí abajo, ya sabes lo que queda. Nada. Te destruiste. Y no puedes ir a la mitad del camino y no me quiero tirar. No, ya te tiraste. Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, claro está que eso requiere riendas. Las riendas son las normas, los principios de Dios guiando a nuestro corazón. Ahora, es un proceso.
paulatino. El entendimiento de que nosotros tenemos naturaleza pecaminosa es muy importante para la relación, ¿okay? Porque sabemos que nadie es perfecto. Y si las dos personas saben que hay naturaleza pecaminosa, si se deslizó la persona por un lado, por otro lado, ¿sabes qué? Mano dura con eso no hay que hacerlo más, hay que volver a donde tenemos para que se vuelva a construir esos puentes y esa amistad y todo lo demás. ¿Me explico? O sea que Dios es perfecto en todo lo que hace y le doy esta ilustración para dejarle saber que Dios es el único que puede gobernar el universo. El único. Él tiene las reglas perfectas, Él tiene todas las permutaciones y las conmutaciones exactas necesarias para que todo salga para bien. Por eso Él puede decir, Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Estamos hablando de una operación matemática enorme, grandísima, con muchísimos miles y miles y millones de permutaciones y conmutaciones. Él lo hace. Él te ama y Él lo hace. Y tú no lo puedes hacer ni con una supercomputadora. Solamente haciéndole caso a Dios y Dios te va a bendecir porque te ama. Entonces, el problema de Satanás es que con esa mente que él tenía tan espectacular, porque yo les he dicho que Satanás, claro está que nadie le ha medido el coeficiente intelectual a Satanás, pero él estaba desde el comienzo, él estaba ahí cuando Dios hizo todas las cosas, él vio todo el proceso de la creación. Dios habla y se comienza a formar, ¿ok? Entonces él ve el proceso de formación, él sabe, oye, esto se puso con esto y esto con esto, y tiene una memoria fotostática impresionante, y yo les digo como ejemplo que él puede tener un coeficiente intelectual de 10,000, y nosotros como seres humanos llegamos, si eres un súper, bueno, ya pasaste de genio, es más, para pasarte de genio se te tiene que fundir otro lado del cerebro. Es como Einstein, que sabía de matemática, del cognitivo, pero el otro lado estaba tostado el hombre. Completamente tostado, salía a la playa con pantalones y sandalias, con el pelo largo, o sea, tenía un problema genuino el hombre. Ahora, por su intelecto lo buscaban las mujeres. ¿Quiere decir que estaba bien eso? No, para nada, aunque lo busque, no importa, ahí no saca nada. ¿Sí me explico? O sea que tenemos que ver las cosas como son. Nadie puede hacer lo que solamente el Creador puede hacer. Y para nosotros es no inteligencia, sabiduría. Seguir al Señor, sabiduría. No tienes que ser genio. Genio es una categoría de personas así como Einstein, que tiene un cacumen intelectual muy elevado, pero genio no es igual a sabio. El sabio es el que aplica la palabra de Dios y dice, Señor, ¿yo para qué estoy reinventando la rueda? Si la rueda ya está inventada. ¿Que la voy a poner más lisa? ¿Sí me explico? Lo que hay que hacer es hacer caso al Señor. Entonces, cuando cualquier criatura actúa independientemente de Dios, que es el Creador, crea una cantidad de consecuencias adversas, involuntarias, no esperadas, dañinas para su persona. Entonces, por eso se repite de nuevo en el versículo 42 y 44 lo que había dicho previamente, que está hablando el Señor y le está diciendo a ellos el motivo por el cual va a pasar lo que les va a pasar. Vamos a regresar en la segunda clase ahí al Mateo 25, 42. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo. Y te pedimos que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.